¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ser Imparable, episodio número 10. Por fin, estamos acá, estamos de vuelta y presentar a mi invitado, primer episodio con invitado al episodio número 10. ¿Por qué? Porque algo en mi conciencia me dijo, retoma el podcast con un invitado. Y como si fuera magia apareció acá Diego. Mucho gusto, Diego. Ya, pues, entonces vamos a empezar este podcast. Literalmente, Diego, ya como te contaba detrás de la cámara y para que la gente también la sepa, ya me conocen, los que me conocen ya saben que mis videos, mis podcasts, todas mis cosas, literalmente es lo más auténtico que se puede. Entendiendo que hay una cámara detrás, así que nada, quiero que te sientas lo más cómodo posible, lo más libre de literalmente decir lo que te nazca. Mira, yo justamente hoy día hice un video en el cual hablaba sobre bypassear a la mente. Pero vamos a hablar de eso en profundidad. Primero preséntate quién es Diego y todo lo que te gustaría que la gente que esté viendo este episodio, ojo, de Ser Imparable. Yo te voy a contar por qué se llama así y por qué también tú eres un invitado acá. Perfecto. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por invitarme. Es un privilegio para mí estar aquí, presente. Y me gusta definirme como un arquitecto de la vida. Un arquitecto de la vida porque me preocupo no solamente de mi trabajo, sino de todas las áreas. Física, mental, espiritual. No me defino por lo que hago. Yo soy barbero de profesión. Tengo un negocio, una barbería, pero no me defino por lo que hago. Me gustaría hacer otras cosas, entonces más que barbero, me considero como un arquitecto de la vida. Así que Tremendo. Esa es mi definición. De esa manera me presentaría. Tremendo. Y literalmente escribiste, bueno, la razón por la que estás acá. Entonces, bueno, yo obviamente te agradezco a ti por estar acá. Literalmente la vida nos cruzó, no sé. Uno no necesita a veces entender el porqué. Claro. Solamente escuchar a la conciencia, a Dios, universo, como la gente le llame, y operar. Entonces, justamente por eso te invité, porque reconocí algo, y justamente lo que te dijiste, una persona que se preocupa de mejorarse en todas las áreas, un arquitecto de la vida, para mí yo creo que es la forma la mejor forma de vivir. Entonces te cuento un poco por qué de Ser Imparable. Todo esto partió pensando en cómo yo partí en todo esto. O sea, literalmente de una vida súper miserable. Ahora le digo miserable, era miserable. No era ni la sombra de la persona que soy hoy, pero siempre supe que podía. Siempre lo había sentido y lo había intentado. Y en todo ese recorrido he llegado a un punto en el que me siento imparable. Y siempre menciono que ir de ser imparable es para mí como algo que tienes que ver todos los días. Desde que te levantas por la mañana, pensar que partes de cero, pero que tienes que ser imparable. ¿Por qué? Porque yo creo que básicamente es como te dominas a ti mismo. O sea, ser imparable en el sentido de que vas a seguir avanzando o vas a seguir de pie, vas a seguir arriba sin importar lo que pase. O sea, por ejemplo, yo muchas veces lo he mencionado en mis videos, en los podcasts, ser imparable no significa que no fallas. Ser imparable para mí no significa que no caes. No significa que no te sientes mal o que tienes emociones que no quieres. Y por ejemplo, un día nada te sale, pero tú sabes que al día siguiente vas a ir de ser imparable. Y eso es un poquitito lo que yo quiero transmitir de este podcast. Entonces, después más encima, viendo tu historia que ya la vas a contar, la gente va a saber un poco más sobre ti. Dije, esto es una persona que merece ser el primer invitado de Ser Imparable. Así que, nada, bienvenido. Estoy súper emocionado y contento de este momento. Literal, yo empecé casi este podcast pensando en traer a gente. Claro. Pero yo soy de un lugar que en especial
no estoy en la capital, no estamos acá en la capital, entonces yo como la gente que conocía, en ese sentido que quizás me gustaría invitar, estaba allá y todo se complicaba. Entonces ahora yo quiero que tú me cuentes un poco, en realidad a la gente, en realidad, cómo nace esto de el arquitecto de la vida. Un poco, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Quién eres antes? ¿Quién eres después? ¿Quién eres hoy? Bueno, yo la verdad no sé por qué. Se lo atribuyo a Dios como obra y gracia de que desde que yo era muy pequeño siempre me picó ese bichito a la mente de hacer algo más, de ir más allá. Recuerdo haberle dicho a mi abuela, que en paz descanse, ya falleció, en Venezuela, que me visualizaba siendo millonario. Siempre me visualicé. En aquel momento quizás era una visualización un poco más egocéntrica. Un poco más egocéntrica, auto, no sé, una casa de lujo. Pero ahora sigo con la visualización, pero ya no es más egocéntrica. Claro. Es alcanzar la libertad financiera para preocuparme de otras cosas. No quiero decir más importantes, porque al final me gusta como Brian Tracy define el éxito con los 7 pilares, donde el dinero es igual de importante que la paz mental. Porque si no tienes paz mental y tienes dinero, se rompe la ecuación. Exacto. Pero tienes paz mental y no tienes dinero, entonces te encuentras en una lucha por pagar el arriendo, se rompe la ecuación. Entonces, todo es importante. Total, sí. Así que siempre me agradó la idea de desarrollarme personalmente, siempre. Siempre andaba haciendo cosas, viendo videos, leyendo algo, por aquí, por allá. Todo esto después que salí del liceo. Cuando estuve en el liceo, tuve una época, no quiero decir descontrolada, porque yo creo que todos cuando somos adolescentes tenemos una época descontrolada. Creo que es normal, es natural, que quieras salir, que quieras llegar tarde. Sí, pues. Yo tuve mi época con mis amigos, pero sí es cierto también que yo llegué aquí a Chile con 19 años, con un primo, entonces me tuve que encargar de mí muy rápido, muy joven, y si no, no sé, moría de hambre, me quedaba en la calle, así que Claro. tuve que en ese sentido madurar rápido y ponerme a trabajar. Así que en el fondo siempre he traído conmigo ese bichito de que, no sé, anda más allá, entrena, lee, edúcate, prepárate. Sí. Según yo, es brutal, literalmente, primero admirable, obviamente, admirable esa valentía, ese coraje y ese bichito, yo creo que si estamos acá, los dos, justamente ese bichito nos trajo también, nos sentía. Y te quería preguntar cómo fue tu llegada acá. O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué pensabas? ¿Cómo fue si tú vuelves y recuerdas cuando llegaste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hay ahí? Bueno, emocionalmente, la verdad es que nunca sentí miedo. Creo que tengo un espíritu bien aventurero y más bien me emocionaba. Yo llegué aquí a Chile y a Quilpué porque tengo un amigo que ya estaba aquí. Tenía 2 años de haber llegado. Yo le hablé por WhatsApp. Yo estaba en Venezuela y yo estoy aquí porque él estaba aquí. Tenía una referencia. Ya. Él está aquí porque su familia o parte de su familia es chilena. Tenía esa referencia y por eso terminé aquí viviendo muy cerca de donde él. Quería salir de Venezuela, o mejor dicho, salí de Venezuela porque un tío, al quien yo admiro, con una buena posición económica, que tenía sus 2 o 3 casas, sus autos, él me dijo, hijo, sal de Venezuela porque en unos años esto se va a empeorar, más de lo que ya está. Y yo tomé su consejo, así que me puse a investigar para dónde me voy.
no sé, a quién conozco afuera de Venezuela. Y por ese amigo que estaba aquí en Chile, yo terminé aquí. Quizás si él hubiese estado en Panamá, yo hubiese terminado en Panamá. O si él hubiese estado en cualquier otra parte, yo hubiese terminado en otra parte. En ese momento no habían salido tantos venezolanos. Así que junté dinero, vendí algunas cosas que tenía en Venezuela y convencí a un primo para no venirme solo. Nos venimos juntos en bus. 8 días duramos. 8 días. 8 días de viaje por tierra. Exactamente, 8 días de viaje por tierra. Pasamos por Brasil y por Bolivia. Brígido. ¿Y paraban algunos días, un par de días? ¿O era paradas pero te baja y te sube? Exactamente. Parábamos cuando llegábamos a un terminal y nos decían que no tenían boleto para enseguida, sino para el siguiente día. Ya. Parábamos en esas ocasiones. En Brasil tuvimos una parada como de un día exactamente por eso. ¿Y tú te viniste una mochila, una maleta, lo dejaste Exactamente. todo y te viniste? Exactamente, una mochila, una maleta y me vine. Y todo. Brígido. Pero súper jugado, o sea, no estáis acá por casualidad. O sea, no estáis acá construyendo lo que estáis construyendo, tanto como tu negocio, como persona, relaciones. No es porque sí, efectivamente ha sido como una consecuencia de todo eso. Exactamente. ¿No? Brutal. Y tuviste un primer trabajo acá. ¿Cómo empezó esto de la barbería? Yo tuve un trabajo en El Salto, en la estación El Salto. Ya. Hay varias empresas ahí, ¿las has visto? Bueno, ¿Mm? yo trabajé ensamblando cajetines eléctricos en una empresa. Trabajé 3 meses. Yo arrendaba una pieza en algo parecido a esto, una casa que tenía otra casa atrás, más Ya. pequeña, y tenía 3 piezas. Y un baño y una cocina. Ahí yo arrendaba una pieza con mi primo. Otra pieza la tenía otra persona, otro extranjero, y otra pieza la tenía otro extranjero. Y convivíamos. En una de esas piezas yo conocí a un colombiano que se llama Jan. Y él era barbero. Yo veía que yo me levantaba muy temprano, 6 de la mañana. Bueno, tampoco es tan temprano para otros parallados por lo menos. 6 de la mañana. Me alistaba, me duchaba, me iba a trabajar y volvía a las 5 o 6 de la tarde con los pies que me dolían por las botas del trabajo todo el día. Y aparte ganaba como 10.000 pesos. Eso fue en 2016. Creo que eso era el día de trabajo en ese momento. O 12.000, algo así. No era más que eso. El día de trabajo. Y yo veía al colombiano que se paraba más tarde. Llegaba tipo 8 de la tarde. No llegaba tan tarde tampoco. Y venía con más dinero. Como que con el doble de lo que venía yo. Y ahí empecé. Por la misma visión que traía de que quiero alcanzar la libertad financiera, empecé. Y le preguntaba, conjunto con mi primo, porque mi primo vio lo mismo que yo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? No, trabajo en la barbería. Y justamente coincidió que nosotros íbamos a cortarnos el cabello a esa barbería. Fue algo muy, muy curioso porque nosotros llegamos a esa barbería a cortarnos el cabello como cliente, pero no lo vimos a él. Ya. Y también llegamos a la casa. Todo pasó como al mismo tiempo. Llegamos a la casa, buscamos una barbería cerca y está. Y luego él empezó a trabajar en esa barbería y se mudó para la casa. Entonces dijo, no, estoy trabajando en una barbería aquí. Nosotros vamos a cortarnos el cabello para allá. No lo habíamos visto porque ya no habíamos cortado antes de que él llegara y no sé, fuimos al siguiente mes y ahí recién lo vi. Entonces él empezó a hablar con el dueño porque nosotros le dijimos que nos hiciera contacto con él porque queríamos aprender y por ahí se fue. De hecho, esa historia está en mi Instagram, no sé si la viste cuando publiqué las historias. Parece que sí. Sí. Que aparecía ahí bien chiquitito. Exactamente. Sí, la vi. Bueno, o sea, ahí hay una conexión brígida, po. No, eso no. Hay una conexión súper brígida, como que se te unió todo. Sí, justamente coincidió que él llegó ahí, a donde nosotros vivíamos. Le dijimos que hablara con el dueño como intermediario. Justamente el dueño quería abrir otra barbería. Necesitaba barberos.
Nosotros aprendimos, practicamos como con 4 o 5 personas, aprendimos y a trabajar de una. Buena, Virigio, buena. Súper. Yo pensé que quizás venía ya de allá. Ya traía lo de la barbería de allá. En Venezuela, ¿O no? sí, me interesaba, ¿Sí? me interesaba. Era algo también que no era que quería hacer, pero era algo que me quería aprender. A la persona que me cortaba el cabello le había preguntado como un par de veces que me enseñara. Ya le había dicho, había buscado un curso en el centro de la ciudad, pero nunca lo hice porque me vine. Estaba en otra, estaba trabajando, estaba armando mis planes y me vine. También era algo que lo tenía como en mente. No como trabajo, pero sino como algo que te gustaría aprender, como aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. No necesariamente Dale, vas a tocar en una banda o a dedicarte a eso. claro que sí. Oye, y yo pienso de repente súper súper loco todo esto, que cómo se unen cosas y terminan en otras. No sé si te he escuchado esta frase que se dice harto, de que todos los puntos se unen hacia atrás. Tú primero no entiendes nada, miras hacia atrás y es como, voilà. O sea, todo está orquestado. Es súper vigio y justamente ahora mismo tienes tu negocio. Correcto. ¿Y dónde está tu negocio? ¿Cómo se llama? Cuéntanos más. Oh, Se llama Men Center. Tenemos un salón de barbería. Correcto. Somos un equipo de 5 personas. Y estamos ubicados en el centro de Quilpué. Freire 959 para ser más exacto. Este negocio nace junto con un amigo. ya. Ya yo estaba trabajando en la segunda barbería de otro colombiano, correcto. Y este amigo llegó desde Perú. Es venezolano, lo conozco de Venezuela. Él llegó desde Perú, ya sabía cortar cabello y necesitaba trabajar. Entonces ya yo estaba en un sitio trabajando y le hice la mano para que le dieran trabajo. Lo recomendé. Ya. Así que trabajando en esa barbería nosotros ideamos un plan de ahorro estructurado, empezamos a buscar locales y nace este negocio con la idea primaria de ganar libertad en ese sentido. Porque en el negocio de la barbería tú trabajas para alguien o trabajas para el salón de alguien y dejas un porcentaje. Ya nosotros no queríamos dejar nuestro porcentaje, nosotros queríamos nuestro porcentaje completo. Entonces, estábamos buscando independización, más que nada, y libertad, ganar un poco más de dinero. Buscamos un local, lo arrendamos, hicimos un logo inspirado en una marca que nos gusta, de Londres. ¿Ese o lo cambiaron? No, esta es nuestra marca. Ah, ya. Y nos inspiramos con una marca que también tiene los colores parecidos, menos el azul, algo muy, muy parecido. Como te mencioné anteriormente, al principio queríamos buscar ganar más dinero y ser un poco más independiente. Pero el proyecto fue creciendo en la marcha. No era que yo tenía el plan, ya vamos a hacer esto, después nos vamos a agrandar, después vamos no. Todo fue poco a poco expandiéndose el negocio. Y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si hacemos aquello. Fue creciendo de esa manera, de una manera muy espontánea. Buenísimo, eso. ¿Y qué opinas entonces de ser el primer invitado en De Cero a Imparable? ¿Cómo lo conectas con eso? Yo lo veo así, Brigio, o sea, fíjate, como que partiste, te viniste a Chile, partiste con tu maleta, tu mochila, y ahora tenés un negocio con la barbería. O sea, eso es una consecuencia al final de quién eres tú, ¿cachai? Correcto. Es como que todo resultado físico al final es una consecuencia de quien uno es. Entonces, en ese sentido es como lo que yo quiero transmitir y definitivamente era una persona que lo transmite. O sea, imagínate,
De cero a imparable. O sea, es como, para mí, ese tipo de persona. Una persona que, para ser imparable, está buenísimo. Está buenísimo. Sí, definitivamente sí. Como tú dijiste, unimos los puntos, hay una consecuencia. Hay una consecuencia en todo. A veces, y bueno, no quiero decir a veces, siempre, el camino es ciego. Uno no sabe qué hay para adelante. Sí. Ese es un discurso que, no sé si lo viste, que se le atribuye a Steve Jobs, que dio en una universidad. Ah, ya. Él abandona la universidad y toma un curso de tipografías o de arte, algo así, donde aprende varias tipografías o a escribir, no sé, de distintas maneras. Y luego él termina agregando esas tipografías a uno de sus productos más adelante. No recuerdo si fue la Macintosh o no. Tiene que haber sido la de colores. Esa que La tiene Macintosh. como claro, el que tiene como la letra como manuscrita, uno así. Puede ser, Tiene que haber exactamente. sido uno así. Entonces es curioso porque cuando pensamos y miramos hacia atrás, tú dices, todo tiene sentido. Y hacia adelante, Hacia adelante nosotros nos proyectamos. y en Pero el presente. el presente es lo que tenemos ahora, pero hay una frase, no recuerdo cómo es que dice, que el presente ya, no, el presente no, el futuro es incierto y el pasado como que ya no está, ya pasó. Lo único que tenemos es el presente y es lo que tenemos que vivir. Y evidentemente hay que proyectarnos hacia el futuro, a hacer planes, pero vivir en el presente. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, y tú mencionaste el presente. Creo que muchas personas, incluido uno mismo, porque siempre va a pasar, como somos seres humanos, uno se pierde quizás en el pasado o se pierde en el futuro. Entonces el presente es lo único que tenemos. ¿Qué piensas tú cuando yo te menciono esto que comenté al inicio? Aprovechar de conversar sobre esto, que lo pensé hoy día, sobre bypassear a la mente. ¿A qué te suena? Me suena como que repensar mucho las cosas. ¿Es eso, bypassear O la sea, mente? yo le llamo bypassear porque bypass es como hacerle un... como que pasa directo a la mente. Claro, puede que va por ahí. Entonces, yo hoy día, ¿por qué me quedé pensando? No lo pude olvidar. Y no pude olvidarlo. Me quedó demasiado metido acá porque hoy día yo subí y allá yo voy a una plaza acá que está dentro del condominio, que me voy en las mañanas a veces a ver el amanecer. Y algo me dijo dentro, enchufa la cámara. Ponte a grabar ahora. Así. Sin saber sobre qué iba a hablar, qué iba a decir, nada, absolutamente nada. No tenía idea. Literalmente como que lo sentí y operé. Como me pasó contigo para esto. ¿Te acordás que te dije, oye, mi conciencia me habló, me dijo, oye, reinicia el podcast, invita al Diego? Así yo lo escuché. Reinicia el podcast, invita al Diego. Y operé al tiro. Yo cuando te hablé, yo venía en el bus de vuelta de Santiago. Y en el bus lo sentí. Y te hablé inmediato. Entonces, ahora que yo miro, yo siempre hablo y me imagino que tú, bueno, también lo mencionaste, tenemos como tres planos, bueno, tú mencionaste las áreas, pero se relaciona totalmente con los planos, ¿cierto? Que tenemos como el plano físico, todo aquello que vemos, que tocamos, acá esto, el plano mental, que es todo lo que tenemos acá, pensamiento, y plano espiritual. Entonces, para mí la conciencia, la voz interna que nosotros tenemos, ese bichito, ¿cierto? Que te habló o que te incitó y que tú sentías, para mí es toda la parte espiritual. No lo ves, no lo piensas, no te lo puedes imaginar tampoco.
Si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo te imaginas a tu conciencia? No te la imaginas, la sientes. Correcto. Para mí esa es la parte espiritual. Y está la parte mental, para mí intermedio. Entonces, en el mismo video que yo había hecho, como que expliqué y hablé sobre aquello que había sentido en ese minuto. ¿Se entiende? Como que, ¿cómo lo explico? Para mí, casi todas las acciones, o la mayoría de veces, en general el ser humano piensa tanto, como tú dijiste, sobrepiensa tanto, que escucha a la conciencia, lo piensa y opera. En plano, o sea, espíritu, mente, físico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que es es como lo he vivido, nada de estudiado así por ahí. Como literalmente lo he vivido. Es que cuando uno hace una acción que no es buena, o cuando no hace una acción que es buena, es porque se detiene en ese punto de la mente. ¿Por qué lo digo? Porque si tú te fijas, cuando tu conciencia, por ejemplo, te dice, no hagas esto, pero tú no escuchas, operas con la mente. Y la mente es nuestro mayor aliado porque es potente, pero también puede ser nuestro mayor enemigo, la mente. Sí. Entonces la mente se alimenta de los hábitos del pensamiento, y los hábitos del pensamiento se alimentan muchas veces de lo que escuchamos del entorno, y el entorno tiene de todo. Sí. O sea, es súper difícil controlar todo lo que entra. Tenemos obviamente un montón de fuentes, tenemos redes, tenemos las personas que rodean, tenemos en el trabajo, absolutamente todo es el entorno, todo es el entorno. Entonces, ese momento en el cual escuchas a la mente es normalmente, yo me he dado cuenta cuando vienen las acciones o las palabras, que al final es lo que sale al plano físico que no queremos. O sea, tiro un ejemplo. Yo cuando, por ejemplo, no estaba disciplinado en el gimnasio, porque pongamos que no iba cuando no tenía ganas, y no debía hacerlo. Claro. Yo ahí ya no era lo correcto. Entonces mi conciencia me decía, anda al gimnasio, anda a entrenar. Esto estoy hablando muchos años atrás, anda a entrenar. Y yo cuando escuchaba ese plano y pasaba por la mente decía, no quiero, qué lata. Entonces como que en la acción, como que la información se modificaba en el camino. No sé si se entiende ahí. Sí. Como que se modificaba en el camino. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que no iba. Entonces, ¿qué pasa si yo escuchaba mi conciencia directo y como que le hacía un bypass a la mente? Es como, anda al gimnasio porque es lo que te hace bien. Voy, opero. ¿Cachai? Como que te escucha, ¿cachai? O al revés. Oye, deja este mal hábito, deja este vicio. ¿Qué piensa la mente? No quiero. Porque ¿qué pasa después? Voy a salir, un ejemplo, o sea, voy a salir y todos lo van a hacer y yo no. O es que se siente bien, es que el placer, y entramos en un montón de esas cosas que vienen de la mente. Claro. Entonces, escuchas de la mente y la acción cambia. Entonces, si tú escucharas a tu conciencia que te dice, oye, no hagas eso porque te hace mal, y bypassearas esa mente y simplemente lo llevas a la realidad, estás escuchando directamente a la voz que te habla para tu bien. Esta cosa a mí literalmente me explotó la cabeza porque no lo tenía pensado, lo comenté y sentí que tenía que compartirlo. Para que tú me dijeras qué opinas. A mí me gusta cómo lo define el doctor Manuel Segarra Sanz, un invitado de Tengo un Plan. Él habla de la conciencia, habla de una conciencia primera que está sobre nosotros, como una inteligencia mayor a nosotros, y está la supraconciencia. Y él dice que, bueno, tú te puedes conectar a esta supraconciencia y tú no vuelves a ser la misma persona más nunca una vez que te conectas con la supraconciencia. Y esto hay varias formas de hacerlo, y una de entre ellas y la más segura es a través de la meditación. Y esos pensamientos, esas ideas creativas, esos personajes icónicos que nos ha regalado la historia,
él llega a la conclusión que tuvieron una conexión con la supraconciencia. Y yo creo que es eso tú a lo que te refieres. Sabes que se me puso la piel de gallina así, súper brígido, súper brígido. ¡Oh! Lo juro, se me puso la piel de gallina muy masivamente, mira, literal. Porque acabas de escribir... ¡Oh! ¡Qué locura! Acabas de poner la pieza de rompecabezas que me faltaba. Le voy a contar por qué. Acabas de tocar el tema de la supraconciencia. El doctor. Es el que es como viejito y tiene los lentes, ¿o no? Sí, el viejito. Él. No lo he escuchado, pero no he escuchado ese podcast entero, pero había escuchado el concepto de supraconciencia. Y fíjate, porque yo justamente, mientras hoy día hablaba sobre eso, después me quedé reflexionando. Bueno, yo mencionaba que para escuchar a tu conciencia y hacer ese bypass de la mente, se entiende que no es que no utilizas la mente, es que operas en base a lo... Como la inteligencia infinita, claro, digamos, a la exacto, supraconciencia. Exacto, como lo que a ti te llamó a venirte a Chile y hacer todo eso. Claro. Yo decía que ¿cómo diferencias si es tu conciencia o si es, llamémosle, el diablo o la voz oscura, ¿cierto? Que te dice, hace eso. Claro. Y no es bueno. Y tú piensas que es tu conciencia, pero en realidad son los juegos de la mente que están ahí. Que de hecho, ahora mismo estoy empezando un libro, Napoleón Hill, Más vivo que el diablo, que justamente él habla sobre todo eso. Sí. Brígido. Pero justamente, ¿cómo lo haces para diferenciarlo? Claro, yo decía, tienes que alinear tus acciones, porque cuando alineas tus acciones, se te hace más claro escuchar a esa voz que es la conciencia. Porque si no, hay mucho ruido ahí. Entonces es más difícil diferenciar, oye, ¿a quién estoy escuchando? Entonces a medida que tú haces cosas que no son alineadas con esa conciencia, como que queda al fondo y se te hace más difícil escucharla. Pero aquí viene la conexión con lo que tú dijiste, con la supraconciencia. Yo creo que una vez que uno se conecta a la supraconciencia, logras reconocer cuándo es tu voz de la conciencia y cuándo no. Yo creo que es una buena señal de que has tenido alguna conexión ahí, porque yo, cuando, no sé si a ti te pasaba, pero antes como de sentir esa voz y hacerle caso, como que sabía que algo dentro me decía, como que tú sientes, ¿o no? Como que sientes, oye, no hagas esto, oye, haz esto otro, ¿cierto? Pero como que no lo ves tan claro, como que es como está como al fondo. Está como al Es fondo. como que está, pero como que tú no haces mucho caso, no eres consciente de ello, no eres consciente de ello. Y yo creo que, claro, una vez que te haces consciente, la logras diferenciar mejor. Y ahí es cuando logras hacer ese... Y yo creo que va conectado con lo de la supraconciencia, ¿sabes? Si tuviera que ordenarlo, pondría la supraconciencia como esa fuente que alimenta tu conciencia. Exactamente. Y que tú la logras reconocer una vez que conectaste con esa fuente. Y ahí puedes reconocer y hacer ese bypass. Eso, así lo describe el doctor Manuel Segarrazán. Una inteligencia superior a nosotros. Claro. Que está por encima de todos nosotros. Y describe, claro, él es un cirujano, bueno, un jubilado de exófago, de esófago y todo el área digestiva. Y él tuvo experiencias en cirugía, donde enfermos tuvieron experiencias cercanas a la muerte, fallecieron y fueron reanimados. Brígido. Y estas personas no volvieron a ser las mismas. Una vez que fueron reanimados, no volvieron a ser las mismas. Y él empezó a investigar esto, porque esta persona no volvió a ser la misma. No solamente lo investigó como un psicólogo, neurólogo, psiquiatra, sino que se fue a la religión, con teólogo, filósofo, abarcó todas las áreas Todo. y llegó a esta conclusión.
O sea, me estás diciendo que esto que acabo de escribir es lo que él dijo. Exactamente. Él llegó a esta conclusión. No, no solamente se quedó con una investigación primaria, no solamente le preguntó a psicólogos, fue a las primeras personas que fue con el psicólogo del hospital, con psiquiatra, neurólogos, que muchos de ellos le dijeron que estas personas tenían alucinaciones, porque estos enfermos hicieron contacto con familiares ya fallecidos y describieron todas estas cosas, describieron que se vieron a ellos mismos cuando lo estaban reanimando, como que te ves tú mismo. Y muchos psicólogos lo describieron como alucinaciones, lo cual se desmiente porque una alucinación no es tan estructurada. Una alucinación es más loca, no sé cómo describirlo. Esto tenía estructura, orden. Las alucinaciones no tienen ese tipo de... Tenía sentido. Tenía sentido, exactamente. Luego fue a las distintas religiones, como católico, cristiano, no sé, evangélico. Luego fue con los teólogos, luego con filósofos, con lo que te puedes imaginar. Y hizo una investigación 360. Es increíble ese capítulo del podcast. Incluso él tiene un libro. Sí. Él tiene un libro y está aliada con una persona que vende un curso de meditación y que te enseña a contactar con la supraconciencia. Yeah. Pero es mucha práctica, muchas horas de meditación, mucha práctica. Imagino, yo creo que eso debe ser la cúspide de la conexión del ser humano con... Exactamente. Oye, entonces, bueno, quiero contarle un poco a la gente ahora para salir un poco de esta... No salir, pero cambiar un poco porque se puso loquísimo y está bien, pero... ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo lo escribirías tú? Ya que estamos hablando de conciencia, casualidades. Así, en pocas palabras. Estoy buscando una palabra. Claro, fue una casualidad, pero qué increíble esta casualidad de que, bueno, nos conocimos en el gimnasio. Nos conocimos en el gimnasio, yo te salí en Instagram, pero yo le pude haber salido a otra persona. Ese es el tema. Ese es el tema. Claro, o a mí me pudo haber salido otra persona. Exactamente. De hecho, yo te voy a contar algo súper loco. Yo días atrás había pasado por allá afuera con un amigo, bueno, viendo varios negocios. Estábamos armando algo. Yo soy ingeniero, entonces, bueno, estábamos pensando en una idea y pasamos fuera de varios negocios. Así como por fuera, mirando. Y pasamos fuera de la barbería. Días antes. Como 2-3 días antes. Pero, ojo, no entramos, no saqué fotos, no dije el nombre. Yo lo digo para que no crean que, oye, me apareció porque el celular escuchó. Claro. O que tú sabes que de repente buscáis algo y te aparece. Claro. No, nada de eso. Porque es más, pasamos en auto así, ¡fium! Nada, Rápido. claro. Y miramos como, oh, mira. Claro. Así, tal cual. Y después apareciste. 2 días después. Me aparece. Primera coincidencia. Me aparece. Tercera. Al gimnasio, al mismo gimnasio. A la misma hora. Que no es para nada una hora común. Claro. Podría haber sido a las 7 de la tarde, donde hay cientos de personas, yo creo, fácil. Suena loco, pero SmartFit en la tarde yo diría que fácil hay mucha gente. Sí. No, una hora, 6 de la mañana, todos los días, me aparece. Entonces, y después eso no es todo, sino que yo dije, oye, como buena bro, oye, me saliste como en Insta, Claro. la barbería y toda la cosa. Para mí ya había sido
conexión con lo que te había dicho. Quizás no te habría dicho, ¿cachai? De repente si me sale otra persona en el gimnasio, bueno, ese lo he visto por ahí. Claro. Pero no, algo, ¿cachai? Se conectó y dije... "Pff". Y más encima me topo con todo esto de que, bueno, estábamos como en la misma onda. Claro. Como, no, fue como, oye, tenía que pasar. Es lo que tenía que pasar. Y así yo creo que con mucha gente. Yo creo que tú me presentaste al Oscar. Exactamente. Bueno, y así. Así como que resulta que después el Clean y todos los cabros se cortaban allá. No, esto no puede. No, mira, yo cada día me convenzo más. Yo no creía en nada superior antes. ¿En serio? ¿Antes no creías en nada superior? O sea, no sé si lo llamaría así, pero estaba muy perdido, Ok. muy cegado, muy cegado. Ido, yo diría, como yo diría que, ¿sabes qué? Yo vivía por el carrete prácticamente. Ese es el tema. Tú mencionaste como lo de que en la adolescencia, bueno, obviamente uno tiene esa etapa y todo, pero yo como que me di cuenta que prácticamente como que vivía para eso. O sea, era lunes y estaba pensando en que venía el fin de. Desde el lunes. Desde el lunes. Pero el fin de semana ya había salido jueves, viernes, sábado. O sea, había salido jueves, viernes, sábado, venía el lunes y estaba pensando en el siguiente. Y toda la semana, ¿cuánto faltaba para que llegara? Y a veces empezaba antes, el jueves. Entonces, eso me tenía obviamente ido, no te enteras de nada. No, o sea, ¿quién soy? Claro. Igual sufriste una transformación de 180 grados. Sí, Antes era una persona y ahora eres otra totalmente. sí, total. O sea, yo eso se lo atribuyo justamente a Dios. O sea, nada más. Yo intento entender a veces cómo fue que pasó. O sea, mucha gente me pregunta como, ¿qué pasó? Y yo siempre soy muy agradecido porque muchas personas, yo soy consciente de que muchas personas les pasa este tipo de transformaciones porque algo les pasa. Claro. Pero algo terrible, terrible. Y yo tengo que ser muy agradecido porque no fue así. O sea, sí me han pasado cosas demasiado, obviamente, cosas muy malas. eh, pero yo, cuando pasó esto, no. No pasó. No es como que pasó un suceso y ¡pa! Sí, o sea, por ejemplo, hay personas que dicen, no sé, casi muero en un accidente y Yo listo. borracho y bueno, por eso Claro, dejé de tomar. claro, y todo cambió. O, oye, no sé, se murió alguien cercano por mi culpa. Claro. Son cosas que yo creo que no. Claro. Pero en mi caso no. Es más, esa fue la razón por la cual lo hice. Yo dije, ¿por qué tengo que esperar a que algo me pase? Como que me empezó a aparecer muchas historias de gente, como video, YouTube, podcast, de todo. Yo creo que por ahí estaba la señal. Empezó a aparecer de todo lo terrible que les había pasado para llegar para tener ese punto de quiebre que yo le llamo. Que de hecho es el primer episodio de este podcast de Soy Imparable. Yo le llamé el punto de quiebre. Es cuando algo pasa en tu vida que todo en adelante, como tú dices, es una transformación total. Y dije, no tengo que esperar. ¿Para qué voy a esperar? ¿Por qué tengo que esperar a que algo terrible me pase para realmente dejar todo esto atrás? Claro. Y, y fue súper loco. Yo diría que lo más
La otra vez me preguntaron qué había sido lo más, como lo más difícil en ese momento. Y fue darme cuenta, esto fue brígido, fue como darme cuenta que no sabía quién era. No sabía quién era. ¿Cómo así? Literal, no sabía quién era. O sea, ese punto, yo creo que ese punto, ok, en el que operas en base a la acción, y es como, se acabó, no tomo más, no consumo nada que altere mi percepción ni que dañe mi cuerpo. Dejo toda actividad que no me construya, al menos en ese sentido. Limpio mi entorno para poder sostener esto de verdad. El entorno, como habíamos hablado, pensamientos. Sí. Chao, todo eso, o sea, de una. Yo en ese minuto fue como de una. Mucha gente lo hace gradual y está bien, cada uno tiene su proceso, es diferente. Y yo es como que yo hoy día estuviéramos acá tomándonos algo para quedar listo. Y mañana mismo me levanto a las 5 de la mañana, decido que nunca más voy a tomar, me pongo a leer, me pongo a escribir, a reflexionar, a mejorarme en todas las áreas y absolutamente todo. Así fue, de un día para otro. O sea, yo nunca en mi vida me había leído un libro entero, ni por obligación. Y empezaste a levantarte a las 5 de la mañana cada día cuando tomaste la decisión. Todos los días, sin fallar. Incluso el fin de semana. Y me dormía temprano. Bueno, todavía, pero ahora ya es como normal. Y en ese minuto era como... Un reto. Claro. ¿Sabías que estaban todos tus amigos, todos los que hace una semana tú estuviste ahí y todos ellos estaban allá, afuera? Enviándote mensajes quizás, ¿no? Claro, Vamos al a ir. principio sin entender qué estaba pasando. Y mucha gente se lo tomó personal y yo, lo que no sabían era que yo estaba teniendo como una especie de disociación de identidad, le llamaría. Cuando salías. No. En ese momento en Ya, el cual claro. todo cambió. Claro. Estaba teniendo como una disociación de identidad. Era una primera etapa, ok, un primer periodo en el que acción, lo que te decía. Chao esto, habito esto, empecemos a construirnos, ok, ponte las pilas, Javier, vamos, dale, cambia la vida y documentalo, crea el contenido sobre esto. Pero a medida que fui avanzando, como que obviamente todo esto bien encima del cambio, ocurrió dentro de mí como esa disociación de identidad de decir, oye, no sé quién soy. O sea, no. ¿Quién soy? Porque mírame ahora lo que estoy haciendo. Y mírame hace un mes. ¿Quién soy en realidad? ¿Sí? Y es una cosa de, oye, hoy día estoy haciendo esto y todo aquello que fui durante años desaparece. Toda la gente con la que me solía relacionar, ya no me sentía identificado. Nada personal con nadie, pero no me sentía identificado. Las cosas que había hecho ya no me identificaban. Mirar hacia atrás, la forma en la que pensaba ya no me identificaba. O sea, imagínate, como en el tan corto plazo, o sea, ahora mismo ya es como, ok, si soy, me he construido y todo el tema, nunca paramos, pero tiene más sentido, me he hecho un trabajo más interno, pero en ese minuto es como, oye, hace muy poquito, ¿sí? Como que hace muy poquito yo estaba pensando el lunes, en el viernes para salir, y hoy nada de eso ha sido. Entonces como que te entra un montón de preguntas de, oye, si yo hubiera seguido en ese camino, ¿hacia dónde habría ido? O sea, no, volvemos al tema de perderse en el pensamiento, pero en ese minuto no llevaba nada, era como hacia dónde me estaba llevando ese camino. O sea, y todos los años que estuve ahí era frustrante, ¿entiendes? Que era como, oye, ahora que puedo verlo tan claro, era como, ay, es que qué ganas de haberlo visto antes y haber quizás evitado
tantos males. No, nada terrible, ¿cierto? No hice nada terrible, pero cosas que no te hacen sentir bien, básicamente. Porque haces daño a personas, em, te haces daño a ti mismo. Y yo quizás no lo veía, y después reflexioné mucho sobre esto, pero yo siento y pienso que caí en un hoyo sin profundidad en un momento, escapando, o sea, como escapando, y era como y entras y entras y entras y entras en ese hoyo. Entonces cuando estás ahí es como no alcanzas ni a mirar para arriba, pero tú piensas que estás en el cielo. No sé si se ha escuchado esta frase: el infierno se siente como el cielo y el cielo se siente como el infierno. Sí, increíble, ¿no? Qué metáfora, qué metáfora. ¿Qué opinas de eso, esa metáfora? Inmediatamente me imaginé que la vida del desarrollo personal es compleja, es difícil. Levantarse todos los días temprano, cumplir con tus actividades, la disciplina, respetar tu palabra y ser coherente con lo que dices. Evidentemente eso te va a dar el cielo, pero requiere sacrificio. En cambio, una vida, no sé, más desenfrenada, más placer, pero quiero llamarlo placer vacío. Placer vacío. Que quizás se sienta como el cielo por lo que te causa esas ciertas actividades o estímulos que te hacen sentir bien dentro de un pequeño tiempo muy reducido. Quizás puedas sentirte como en el cielo, pero en verdad estás en el infierno. Es muy interesante mirarlo de esa manera. Un pensamiento que aprendí de Adrián la semana pasada: al momento de tomar una decisión y que no quieres hacerla por flojera o porque quieres quedarte durmiendo en la cama, lo que sea, es tratar de calcular la gravedad de la situación si no realizas esa actividad. Por ejemplo, tú te levantas todos los días a las 5 de la mañana y un día no lo quieres hacer. Bueno, que tú no lo hagas un día está bien, ya tienes, no sé cuánto tiempo tienes haciéndolo, pero está bien. Pero ponte una persona que está en esa lucha, levantarse temprano. No lo quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa si no lo hace? No va a alcanzar a entrenar. ¿Qué pasa si no alcanza a entrenar? No va a cultivar ese físico que quiere y esa disciplina. ¿Qué pasa si no construye ese físico, si no va, falló a su palabra, se ve comprometido? Baja la autoestima. ¿Qué pasa si baja la autoestima? Bueno, si baja la autoestima ya las cosas te salen mal. El trabajo, no sé, ya tienes una respuesta más negativa a todo te sale mal. Y ahí podemos seguir así y nunca terminar. Relaciones. Exactamente. Entonces me gusta pensar mucho de esa forma cuando hay algo que tengo que hacer y no lo quiero hacer. Que es mi deber hacerlo y no lo quiero hacer por flojera o no lo quiero hacer porque no me apetece. Pero es mi deber hacerlo. Entonces voy calculando esos riesgos. Es buenísimo. De hecho, es como, eso lo veo un gran ejercicio, obviamente para todos, pero en especial para una persona que podría estar viendo esto y que está empezando y que necesita un tip. Eso está buenísimo. Y que de hecho es súper loco porque como que eso mismo, se me ocurre que se conecta con lo que hablamos de la conciencia y la mente. Sí, se conectan. Entonces fíjate que en ese punto en el cual tú dices como debo, es la conciencia diciéndote debes hacerlo. Ajá. Pasa por la mente y dices, no, es que no quiero, que lata. Es porque la persona al final está como imaginándose la parte mala de eso. Entonces al final ahí está la mente jugándote una mala pasada. ¿Y cuál es el resultado? No hacer la acción. Y de hecho, voy a conectar con una cosa que hay una frase que me encanta. Está totalmente relacionada con, le dijiste de deber hacer algo. Y es un problema que yo creo que tiene mucha gente. Mucha gente, por supuesto.
Y que al final la gente no se da cuenta y piensa que cuando uno habla de esto es porque uno quiere criticar o lo que sea. Y es como, estuve ahí, estuvimos ahí, sé que no se siente bien. O sea, cada vez que, me imagino que tú también, cuando hablamos sobre algo de este estilo, es como, estuve ahí, sé que no se siente bien y no quiero que tú sientas eso. Quiero que sientas lo bien que me siento ahora al saberlo. Entonces, es un problema que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero, no tiene energía para aquello que lo construye. Exactamente. No tiene tiempo, no tiene energía, hay cansancio. No tiene dinero, no tengo dinero para eso, para aquello que lo construye, pero sí para aquello que lo destruye. O sea, la persona que te dice no tengo dinero para el gimnasio, dime, ¿cuántas hamburguesas se compran en el mes? ¿Cuántas donas se compran en el mes? ¿Cuántos copetes se compran en el mes? Weed. La persona que no tiene energía para ir a entrenar, ¿cuántas veces sale a tomar el fin de semana? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué come? Bueno, no tiene energía, ¿cierto? ¿Qué come? ¿Qué pensamientos tiene? Porque la energía muchas veces ni siquiera es física, es mental. Tiempo. ¿Qué hace a qué hora se levanta? ¿A qué hora se duerme? ¿Qué hace antes de ir a dormir? ¿En qué ocupa el tiempo libre? ¿En qué ocupa el fin de semana? Y obviamente no estamos hablando de todas las personas y no sé, pues obviamente no es que no te puedas comer una hamburguesa, pero estamos hablando de cuando se convierte en un problema. Porque por ejemplo para mí, decir que no tienes plata para el gimnasio, pero te compras un montón de hamburguesas y donas, ahí se convierte en un problema. ¿Se entiende como Exactamente. entonces yo creo que ese es un tema súper duro. Yo lo digo también porque lo viví, me gusta hablar de cosas que viví. Había meses, yo cuando estaba en la universidad recibía una cantidad de dinero para el mes y yo decía, es que este mes no tengo plata para el gimnasio, no lo voy a pagar. Y adivina qué, me gastaba 3, 4 veces lo que valía el gimnasio al mes en salir. En salir. Decía, no tengo tiempo. Y el fin de semana estaba todo el día echado porque no me podía el cuerpo de caña. Pero no tenía tiempo. ¿Te fijas? Entonces es en base a lo que he vivido y me imagino que mucha gente que lo ha vivido, por ejemplo tú, yo me imagino que lo has vivido en algún momento de tu vida, quizás menos o más extremo, pero ¿tienes como alguna experiencia así? Como ese trade. Sí, por supuesto. Yo estuve posponiendo el gimnasio durante 2 años, más o menos, o 3 años. Y se me olvidó la razón por la que no iba. No sé por qué. Siempre me ha gustado hacer actividad física. Siempre he estado ligado a algún deporte. Y no sé por qué no iba a entrenar. No tengo idea. Por dinero no era, por tiempo no era. En verdad, un día dije voy a entrenar o voy a retomar porque, como te he dicho, siempre me ha gustado hacer actividad física y retomé. Por eso es importante hacer este pensamiento y sobre todo desarrollar conciencia para identificar los patrones de pensamiento negativo y hacer el ejercicio de ir calculando lo grave que sería este hábito si es que decidimos no hacerlo. Si es que decidimos no hacerlo. Y es muy curioso porque también este ejercicio tiene una base científica. En la era de los nómadas, cazadores, recolectores, nosotros teníamos que estar atentos. El Homo sapiens, el hombre en ese momento, porque su primera necesidad era mantenerse con vida. Claro, esa era la primera, la supervivencia. A él y la familia. Exactamente. Entonces, cualquier cosa que se moviera podría ser una amenaza.
Ya la mente empieza a imaginarse, bueno, ¿qué es esto? Una serpiente, un animal, ¿qué fue lo que pasó por ahí, por allá? Siempre tienes que estar alerta, siempre alerta. Bueno, evidentemente ya no estamos en esa era, ya nuestra primera necesidad no es la supervivencia humana, ya nuestra primera necesidad, y en muchos casos ni siquiera es la comida. La comida está ahí en la nevera y ya está. Para los países desarrollados como estos. Claro. Entonces traímos esa configuración de tirarnos más hacia lo negativo que hacia lo positivo. De hecho, al ser humano siente la emoción más intensa de perder 50.000 pesos que el placer de ganar 50.000 pesos. Es increíble. Pero si le pregunto a una persona, prefiere no perder 50.000 pesos que ganar 50.000, que el placer de ganar 50.000 pesos. Estudios han llegado a esta conclusión. Entonces, Rígido. sí, entonces por eso es importante en este sentido hacer este ejercicio de pensar en lo negativo, todo lo negativo que te podría pasar. Premeditatio malorum. ¿Mm? Premeditatio malorum del estoicismo. Exactamente. Al final es como la forma de... Oye, ¿qué es lo más terrible? Claro, como tú dices, como vas viendo hasta que llega una que es como, oye, si la anterior no fue suficiente, vaya a encontrar una más grave. Y eso te va a levantar de la cama. Eso. Que pensar en, bueno, voy a ganar musculatura, hoy voy a ser, no sé, disciplinado, Autodominio. autodominio, ¿qué tal? No te motiva tanto, pero pensar en que podrías quedar literal en la mierda, eso te va a hacer que te levantes de la cama. Está power. Oye, y también podría ser al revés, como lo que no hacer. Como el mismo ejercicio, pero lo que no hacer. Exactamente. ¿Sí? Como... Oye, no sé, si me ocurre algún mal, algo malo. No sé, Ya no... fumar cigarrillos, por Claro, ejemplo. lo estaba buscando en mi vida, pero he intentado remover. Claro, fumar cigarro. Exactamente. Si O sea, tú le tienes que decir lo positivo. ¿Sabes qué? Hay algo brígido con eso y es muy curioso. ¿Cómo podríamos hacer el análisis de eso? Ok, así en vivo, en directo. Fumar cigarrillo como yendo a ver lo malo, lo negativo. Bueno, de partida, altera tu economía. ¿No has visto ese cálculo de que las personas Sí. que fuman gastan tanto dinero en su vida? Sí. Ya empiezas a perder dinero. Ahí tenemos uno. Y incluso sobre eso, y más importante, tus pulmones pierden la capacidad de respiración. Ya no eres capaz de respirar al 100%. Claro. Las cajetillas dicen todas las enfermedades de las que puedes padecer si fumas. No solamente tus pulmones, sino tu dentadura, tu proceso cognitivo, pierde dinero. Que hay pasado, así que relaciones. Exactamente, ¿qué has pasado? Relaciones. Yo creo que si seguimos vamos a llegar hasta la muerte. Porque literal, el cigarro te puede matar, te mata. En realidad todo eso te mata. ¿Y qué opinas tú de que ni eso sea suficiente para que la gente no lo haga? ¿Dónde crees tú entonces que podría uno, por ejemplo, llegar... ¿dónde le tocas ahí, como se dice, tocar la herida? ¿Dónde le tocas la herida, por ejemplo? Porque yo que tomaba, por ejemplo, nada de eso me tocaba la herida. Nada me tocaba la herida. No me tocaba la herida ni que me hiciera mal, ni que tuviera caña, ni que me generara problemas en la familia, porque en mi familia nadie toma. Yo era la sección mala. ¿Por dónde toca uno la herida de una persona ahí? Yo creo que independientemente de que pensar estas cosas, haciendo este ejemplo, no te toca la herida, yo creo que ya tú tienes una conciencia y ya no te identificaba
con este tipo de conducta. Quizás lo hacía por pertenecer a un grupo, que eso es algo que traemos también, un rasgo cognitivo que traemos desde que éramos nomás recolectores. Claro. Pertenecer. Y yo creo que esa conciencia siempre te estuvo hablando, y un día quisiste prestar atención. Claro. Yo creo que en ese sentido, eso fue lo que te pasó contigo. Y yo tengo varios amigos que fuman. Y creo que, mejor dicho, yo creo que todos los fumadores en algún momento se han propuesto dejar de fumar. Y no lo hacen por disciplina. Pero ellos saben que en el fondo que tienen que dejarlo porque hace daño. Sí. Hace daño. ¿Y qué opinas tú de...? Yo creo que también hay algo súper brígido ahí. Efectivamente es como la falta de disciplina y es algo por donde uno puede, yo creo que podéis llegar. Como, ya ok, es como que, ¿sabes qué? Llegas al ego de la persona. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nada de lo otro le importa. Pero yo creo que cuando tú le tocas el ego con eso, puedes generar un cambio. Sí. Sí. Entonces quizás, yo no lo había analizado de esta forma, así que está súper interesante. En el momento en el que me pasó, fue así. Claro, yo iba escuchando mi conciencia, algo me decía, pero nada era como el desencadenante. Entonces, alguien como que rompió eso y pude escuchar a la conciencia. Es como que alguien tocó al ego tan fuerte que generó como el efecto contrario. Como que fue como apareció acá la conciencia. No sé cómo explicarlo, fue súper loco. En mi caso fue Yados. A mí lo digo tal cual, a mí me cambió la vida Yados. La gente puede hablar lo que quiera, porque obviamente es una persona que dice lo que piensa. Claro. Y yo creo que es la mejor forma de ser, de hecho. Me ha alineado con no decir lo que piensas todo el tiempo. Obviamente no vas a estar por ahí diciéndole a una persona en la calle, oye, no, pero se entiende el contexto. O sea, cada vez que tienes que hablar sobre algo, oye, haz el bypass. O sea, tu conciencia te dice, habla en base a eso. Sin el miedo a lo que van a pensar, porque al final eso es lo que nos hace auténticos a todos. Pero a mí me cambió la vida, a pesar de que la gente le pueda caer mal, le pueda caer bien, porque me tocó el ego. Me tocó el ego. O sea, yo sabía que me destruía, sabía que me hacía mal, sabía que también el entorno, pero no quería, yo quería ir. Quería estar ahí. Y llega una persona y me dice, ya ni me acuerdo, pero me aparece un video como, oye, mira, claras, sin ni un filtro, ni un tapón, nada, ni siquiera filtro en las palabras. Como, oye, esto, y era como, como que te da rabia, era como, en ese minuto era como, te toca el ego, pero te toca tanto el ego que te queda dando vuelta. Creo que por ahí va. Te toca tanto el ego en ese minuto que te queda dando vuelta, porque el ego no olvida. Es tan orgulloso que no olvida. Entonces quedó dando vuelta a eso. Y cuando fue dando vuelta, te quedó ahí. Y ahí la conciencia, yo creo que hace su trabajo. Yo como si lo recuerdo, fue algo así. Como que me apareció el video, lo vi, lo escuché, dijo eso y nunca más lo pude olvidar. ¿Sabes qué dicen? El sufrimiento es el origen de la conciencia. ¿El sufrimiento? Es el origen de la conciencia. Interesante. Y por eso, cada vez que a una persona le pasa algo, como habíamos mencionado, que le destruye o le choca, es cuando tienen el despertar de la conciencia. Porque es un sufrimiento tan grande, es romper
es prácticamente romper todo lo que hay. Entonces, y ahí es cuando escuchas fuerte. Yo creo que por ahí tienen relación. Entonces, por eso yo creo que este tipo de personas como Yaos y otros personajes más pueden generar un impacto tan grande en otros. Sí. No lo había visto de esa manera, pero No, tampoco, de hecho, cuando como que ahora mismo. te tocan el ego, es como que si te hieren. A todos alguna vez nos han tocado el ego. Sí, pues. Puede ser por lo menos en tu caso fue para algo positivo, pero a todos alguna vez hemos opinado algo y aparece alguien y te dice que no o lo que sea, y ahí aparece el ego. Sí, pues. Y es poderoso y es transformador. Sí. Recuerdo, y volvemos al doctor Manuel Segarra Sanz, porque él dice que una de las primeras características que tiene la conexión con la supraconciencia es que tú pierdes el ego. Pero no quiero que se malinterprete el mensaje porque el ego es necesario. Si tú quieres, tú quieres correr una maratón, Tiene que estar. te necesitas el ego. El ego es el combustible. Sí. El ego es el combustible. Pero si bien también yo creo que en este momento el ser humano toma la mayoría de las decisiones de su vida por ego. Incluso la gente que va al gimnasio. Sí. No sé, hay mucha gente que va al gimnasio a tomarse fotos para poder ligarle en Instagram, para ver cuántas personas le dan like, validación, etcétera. Sí. De hecho, es súper curioso. Yo siempre digo, me gusta decir, el gimnasio es un lugar donde hay mucha luz, pero también mucha oscuridad. Sí, es una línea muy delgada. Delgadísima. Delgadísima. Muy delgada. Pero yo diría que es delgada, pero una vez que la traspasas, difícil vuelta para los dos lados. O sea, cuando te vas por el lado que yo creo que debería, que es positivo, y es cuando quieres desarrollar disciplina, autodominio, salud, cuerpo, porque lo mereces. O sea, mereces tener un buen físico, mereces disciplina, mereces desarrollar autodominio para controlar tu mente, toda esa parte positiva, y el cuerpo es una consecuencia. Pero cuando te vas por el otro lado, es súper rígido también. Súper rígido también. Y oye, lo que mencionabas del ego, efectivamente, yo también he escuchado eso, que bueno, el ego en realidad no desaparece jamás. Como que prácticamente yo creo que dejas de ser humano si desaparece el ego. Exactamente, no. Yo creo que el tema es como logras verlo, desenmascararlo. Oye, ego, estás acá. Te veo, te siento, pero no te dejo dominarme. Exactamente. Es como hacerte consciente del ego. Exactamente. Hacerte consciente del ego y decir y exponerlo constantemente. Oye, estás acá. De ahí, si para lo que te está pareciendo es bueno o malo, ya es otro tema. Pero aquí está. Por ejemplo, lo que te decías, la maratón. Si no eres consciente, yo creo que termina por hacerte daño. Exactamente. Porque te trae sufrimiento. Porque vas a la maratón, por ejemplo, quieres ganar por ego. Exactamente. Entonces, si no eres consciente de eso, por ejemplo, yo creo que una persona de maratón por ego sufre si no ganó un montón, porque por ego. Puede tener quizás hasta problemas con los competidores por la lucha para ganar. Exactamente. Ego, puede tener problemas allá, acá, un montón de cuestiones. Pero si tú dices como, oye, como que quiero competir, quiero ganar, voy a utilizar mi ego porque, oye, es mi espíritu competitivo, tengo ganas, pero hasta ahí. Eso, necesitas ese grado mínimo de ego para por lo menos inscribirte en la maratón. Exacto. Es el que te va a dar el combustible. Exacto. Es el que te da el combustible también.
¿Tú has escuchado de Kobe Bryant, el jugador de Sí. baloncesto que falleció, lamentablemente? Mm. Él tenía un ego, pero dentro del campo, dentro del campo, bueno, dentro de la cancha, pero para los partidos. Una vez salía del partido, ya era otra persona. Tú podías ser amigo de él, que jugaron juntos en el colegio, y en la cancha él te destrozaba. Incluso podía hasta insultarte, creo que, pero salía de la cancha ya como que desactivaba ese personaje, ¡pum! Y ya. Ahí es Brígido. necesario el ego. Brígido. Ahí en ese tipo de situaciones, Sí. aparte que ellos están jugando bajo presión, el público te insulta al frente tuyo. Sí. Necesitas ego para soportar ese tipo de cosas, Está esa ahí. presión. Ahí es bueno el ego. Ahí lo Sí. tienes que sacarlo todo. Pero Claro. una vez sale, ya está. Se acabó. Para ese tipo de situaciones, Sí. tienes que desbloquear el ego. Cristiano Ronaldo también, otro personaje Sí. muy egocéntrico dentro del campo, pero ha demostrado que fuera del campo no es lo que se habla, Sí. que lo necesita. 70.000, 80.000 personas viéndote, gritándote. ¿Cómo aguantas esa presión si no tienes ego? Brígido. Brígido. No, dificilísimo. Al final pasa también que esa presión, por ejemplo, ese nivel de presión lo puedes soportar con Dios, con el Espíritu, pero no es sencillo llegar ahí. No es sencillo llegar a ese punto. Porque estamos hablando que tienes plano físico, mental y el espiritual es más difícil de dominar. Entonces, si no has dominado el plano físico, ya una persona que domina el plano físico, una persona que llega a ese nivel de éxito, tiene un tremendo dominio sobre sí mismo. Ahora, ¿hasta qué punto? No sé, está eso. Oye, y hablando, mencionaste Cristiano Ronaldo y me acordé de algo. Me acordé de algo que tenía ganas de subir, de publicar, pero creo que está más interesante ahora, hablando de esto. Y es un poco para reflexionar, no para hablar ni una verdad sobre... ¿Tú sabes de tenis? Muy poco. Ya. El tema es que salió hace poco un tema. No hago esto con ningún afán de criticar ni nada. Es más, ahí van a dar cuenta del tono en el que quiero hablar sobre esto. Y es sobre Alexander Zverev. ¿Ok? ¿Te suena? No. Alexander Zverev es un jugador de tenis profesional, número, si no me equivoco ahora, 3 del mundo, que llegó, bueno, hay 4 torneos más importantes de tenis en el año, llegó a la final de uno a inicio de año, es tercera, si no me equivoco, es que llegó a un torneo de esta categoría y perdió en la final. Ha tenido un año complicado, como contexto, y ahora estamos en tercero del año, se está jugando. Y él hizo unas declaraciones bastante curiosas. Decía que se sentía solo, que se siente solo en la cancha y fuera, que se siente como perdido, que no siente alegría por lo que hace, que realmente no es tenístico, que es algo de él, que siente adentro completamente vacío. ¿Qué opinas tú? O sea, es una persona que literalmente puede ganar en un día lo que una persona podría ganar nunca en su vida, en toda su vida, acumulado. Una persona que ha alcanzado un éxito tremendo en lo que hace, porque es número 3 del mundo, jugador de tenis profesional, o sea, una persona que vive del deporte. O sea, estamos hablando de físico, estamos hablando de dinero, estamos hablando de salud. ¿Qué faltará ahí, crees tú? Me gusta definir el éxito como Brian Tracy. Los 7 ingredientes de Brian Tracy. El primero es la paz mental. El segundo es la salud física. El tercero, relaciones amorosas. El cuarto, libertad financiera. El quinto, metas e ideales valiosos. El sexto, sentido de... ¿Cuál era el sexto? El sexto no lo recuerdo. Se me olvidó.
Recuerdo el séptimo, que era como autorrealización. El sentimiento de que estás trabajando para algo y por algo y perteneces a algo. El sexto puede que tenga que ver con la trascendencia. Más o menos yo he visto, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, estaba durante mucho tiempo la cúspide era la autorrealización. Y después se agregó un nivel extra en la punta, que era la trascendencia, autotrascendencia. La autotrascendencia. Y ese yo creo que puede ser el punto, o algo así. Es posible, es probable. Bueno, Brian Tracy dice que si tú sacas un ingrediente de estos 7 ingredientes, automáticamente ya nada cuadra, te sientes perdido. Volvemos a lo del inicio, puedes tener dinero, pero si no tienes paz mental, no, ¿para qué? O viceversa, tienes paz mental, salud física, pero estás luchando para llegar a final de mes. O tienes todo, pero no tienes relaciones con las personas, relaciones amorosas. O sientes que no estás encaminado para lograr algo, para alcanzar algo, o qué sé yo. Entonces es importante conseguir esos 7 ingredientes. O trabajar para ello. Trabajar para Porque ello, exactamente. Al final, claro, yo creo que por ahí va. Es como pensar en los 7, o como se defina también, sí o sí. Yo creo que las componentes van a estar siempre, aunque otras personas lo definan diferente. Una persona podría definirlo en 4 y esas 4 van a estar porque 2 se van a mezclar, qué sé yo, pero yo creo que el ideal de que todo eso estén ahí no va a ocurrir. Es demasiado, yo creo, como demasiado ideal, utópico por decirlo, pero claro, es el estar trabajando por ello, yo creo que es lo que te lleva. Entonces, yo creo que, no sé, por ejemplo, quizás como niveles, no como binario, lo veo. ¿Cierto? Como que no es como lo tengo o no lo tengo, sino como qué nivel tengo. Y trabajar para mantenerte como lo más cercano a lo... Exactamente. No sé cómo se Por dice, ejemplo, ideal. como teniendo en cuenta esos 7 ingredientes, hay algunos que tú no lo tienes que buscar. Simplemente son parte de tu esencia, como las metas y ideales valiosos. Tienes que tener una meta y un ideal valioso. Eso no es algo que tú vas a ir a comprar, sino que tienes que saber quién eres, tu identidad. Exacto. Y el sentido de que estás trabajando por algo, lo mismo. El sentimiento de que estás en un camino, que eres esta persona, quieres convertirte en esta persona y estás recorriendo ese camino. Ese es otro ingrediente, ya van 2. Sí. Entonces, bueno, al final es de la libertad financiera, por ello tienes que trabajarlo. Sí, ¿cierto? Paz mental, también tienes que trabajártelo. Claro. Salud y energía, también, todas esas cosas. Sí. Tú te la trabajas de forma diaria. Entonces, al final no es algo, no es descabellado. Exacto. Pero si falta uno, sí, pues se te cae. Se jode. Se cae. Se jode la ecuación. ¿Y sabéis qué? Yo estaba pensando, insisto, no somos... No con el fin de cuestionar ni criticar. O sea, es tremendo, pero yo pensé que lo primero que se me vino a la mente fue como que yo creo que estar en ese nivel como de éxito físico, yo creo que, no sé, claramente, por ejemplo, él mencionó que creo que voy a tener que por primera vez ir a terapia. O sea, primera vez. Y ya venía como en mucho tiempo, entonces ahí hay un descuido en la paz mental. Claro, hay un descuido en la paz mental. Es parte de, o sea, terapia es como una parte de. Y según yo, hay una cosa que a mí me pasó y que a mí algo me dice que puede ser algo. No digo que así sea, pero como que algo a mí me dice que puede ser el sentido de... ¿cómo le llamas tú? El sentido de... Bueno, pero la autotrascendencia, que básicamente es como que lo que tú haces impacta en otro. Claro. Entonces yo creo que cuando tú llegas, estás en un deporte como ese, es tanto el deseo de realización personal, de oye, quiero ganar, para yo sentir que
me he realizado que un poco como que se pierde la noción del otro. Por ejemplo, ¿él pensará en todo el impacto positivo que genera a las personas, por ejemplo, al jugar tenis a ese nivel? Yo creo que no. Quizás no. O sea, yo realmente pienso quizás no, porque claramente te genera un impacto positivo. Uno, a las personas que los entretiene. Dos, a las personas que les permite soñar con llegar ahí. Tres, a las personas que aprenden de la técnica. Cuatro, a las personas que pone feliz cuando gana. Quinto, tenía un montón de cosas. Un montón de cosas. Debe tener, si no me equivoco, tiene una fundación. ¿Sí? Que él juegue permite que eso pase. O sea, un poco como analizarlo, como ponerlo como ejemplo para todos. Como yo creo que, ¿te acuerdas que ya antes detrás de cámara yo te había comentado? Creo que muchos buscan escapar de algo sin encontrar todo lo que hay ahí realmente. Y yo obviamente tenía ese pensamiento como, no sé, pues, hay muchas personas que dicen como, oye, quiero escapar de mi empleo, sin encontrar todo el potencial ahí. No sé si lo has pensado, como que lo pienso ahí. Como que, claro, pues, llego al punto de la realización, genial. Obtuve este empleo, lo mismo con el negocio, absolutamente es lo mismo. Por eso hay gente que incluso llega a negocio, el negocio que sueña y se siente vacío igual. Lo mismo. A veces no es tanto como si lo genera o no ese impacto en otros, sino que hacerte consciente de ello. Hacerte consciente de ello, es verdad. Como, porque según yo siempre puede estar, o sea, en lo que hagas, aunque no te guste. O sea, la persona que no le guste y que se queje, por ejemplo, puede encontrar en eso. Por ejemplo, yo hoy día mismo reflexionaba. Ahora mismo en donde estoy trabajando, eh, te comentaba, oye, lo que estoy haciendo genera un impacto positivo en la salud de las personas. Y quizás en algún momento, por estar perdido en decir, oye, estoy en empleo luna viernes, que es lo típico que mucho que se habla, oye, empleo luna viernes, de 9 a 5, 8 a 6, lo que sea, como que se suele hablar mucho de eso, pero es como, no te permite ser agradecido eso. No te permite ser agradecido. No puedes. Entonces, si no estás agradecido, no tienes paz mental. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en tu negocio, por ejemplo, yo me imagino que tú te has desarrollado un montón. Tú debes tener, obviamente, yo creo, claro como cuál es el impacto que genera. Bueno, yo pienso, porque ya lo he pensado, que nosotros vendemos autoestima, confianza, seguridad, valor, Claro. más con corte de cabello. Eso es lo que vendemos. Y cuando alguien me pregunta, trato de decirle eso. No sé, ¿a qué te dedicas o qué vendes? No venta, ¿qué vendes? Autoestima, confianza, seguridad. ¿Cómo Claro. así? Cortamos el cabello. Total. Oye, y imagínate tú cuántos barberos pueden ir allá afuera, quizás quejándose de su trabajo. Bueno, gracias. Dijimos que íbamos a ser auténticos, así que tuve problemas técnicos y estábamos intentando recordar lo que estábamos para ir ya cerrando el capítulo y estábamos hablando sobre el impacto. Exactamente, el impacto de lo que tú haces, el impacto que tiene la gente en la vida de la persona, exactamente. Claro. Así que no, aprovechar justamente esta instancia, esta conversación, este tema, para invitar a la gente a tomar lo que le resuene acá. O sea, creo que hablábamos temas súper interesantes, profundos, que, bueno, se nota que ha sido en base a la experiencia. Creo que la sabiduría es conocimiento más experiencia, Sí, es verdad. conocimiento aplicado, ¿cierto? Entonces, porque es aquello que tú has podido aplicar, tiene un resultado, está validado, se convierte en sabiduría. Entonces, una invitación para que al final la gente aprenda. Diego, un tremendo crack, una persona imparable, admirable, muy sabio también, pudimos verlo acá. Y es el tipo de gente que yo quiero traer acá al podcast, gente como Diego. Entonces, yo lo que me gustaría decirles es que aprovechen todo lo que de acá su conciencia les diga.
literalmente, sobre lo que hablamos de, oye, tu conciencia escucha, tu conciencia, crack, te va a mandar muchos mensajes. Muchas cosas de las que vas a escuchar acá, mi audio, digo, te van a resonar y eso es tu conciencia. Si lo ves, no te vas a arrepentir. El arrepentimiento es tu guía. ¿Qué opinas? Yo opino que no quiero llegar a los 70 años y arrepentirme de las cosas que no hice. De las cosas que pude haber hecho, pero no hice. Total. Creo que el arrepentimiento es el combustible más potente que podemos tener. Imaginarnos el hecho de muerte de cada uno, todos vamos a morir, eso está seguro. Exacto. Y no hay nada malo en imaginárselo, más bien es combustible Sí. para actuar. Entonces imaginarse ese momento y irse en paz, porque hiciste todo lo que quisiste, cuando pudiste, en el grado que quisiste, creo que es satisfactorio. Total. Sí, cracks. Tremendo episodio de podcast. Hoy les juro que ha sido... Tengo ganas de seguir horas y lo que sea posible, pero lo vamos a ir dejando hasta por acá. Agradecido. Yo sé que no va a ser la primera Muy vez. muy agradecido por estar acá. No va a ser la primera vez, es más. ¿Quién sabe? Mi intención era traer a un invitado, pero quizás lo vean de nuevo. ¿Por qué no? Por supuesto. Insisto, nada ocurre porque sí, cracks, así que nada. Invitados a ver los otros episodios del podcast, a ver los otros videos de YouTube, a seguir a Diego, a ir a cortarse el pelo allá porque le va a dejar increíble. De hecho, yo ya fui y tengo que ir. Sí. Así que, cracks, desarróllense personalmente, vivan, busquen básicamente ser mejor en cada día en todas las áreas porque eso es lo que los va a llevar al menos a mí me ha llevado a sentirme en mi mejor momento, a sentirme de la mejor forma posible y yo creo que tú igual. Por supuesto, sin duda. Así que nos despedimos, nos vemos en el siguiente. Nos vemos, chicos.